asignada para ustedes. Les damos la cordial bienvenida, doctor Osorio, doctora Orozco, y comenzamos la actividad del día de hoy. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. El Buenas día de hoy me tardes. va a tocar, el día de hoy me va a tocar iniciar con ustedes el siguiente tema de anatomía regional. Bueno, como comentó la doctora, mi nombre es Leonardo Daniel Osorio Soto, yo soy médico especialista en anestesiología, soy parte del área de morfofisiología y me invitaron para poder estar con ustedes en este curso de inducción de profesión médica 2024. Para comenzar con el tema del día de hoy, vamos a abordar algunos temas, unos puntos, perdón, importantes que van a abordar a lo largo de la carrera. Primero, ¿cómo podemos definir la anatomía regional? La anatomía regional debemos de tomar en cuenta que es un sistema de clasificación, es decir, que a partir de este sistema puede existir una organización del cuerpo humano en función de partes o segmentos principales. Para esto vamos a tener que la anatomía regional la vamos a colocar en diferentes segmentos de arriba hacia abajo, desde la cabeza, seguido del cuello, el tronco y los miembros superiores e inferiores. Aquí cabe señalar algo muy importante. El tronco lo vamos a dividir en cuatro porciones: tórax, abdomen, dorso, pelvis. Vamos a comenzar primero con la cabeza. Para comenzar a abordar de arriba hacia abajo, desde la cabeza hasta las extremidades inferiores, tenemos que hablar de un sistema muy importante, que es el sistema esquelético. Este sistema es un sistema de soporte a partir del cual nosotros vamos a poder dividir en segmentos el cuerpo. El sistema esquelético va a estar conformado principalmente por 206 huesos totales, 80 de los cuales los vamos a encontrar en el plano medio, donde señala el cursor, desde el cráneo, el cuello, que pertenecen a las vértebras cervicales, el resto de la columna vertebral y el hueso sacro. Y el resto vamos a encontrar aproximadamente un total de 126 huesos llamados apendiculares, es decir, huesos que se van a encontrar distalmente, lejos de un plano medio que estoy señalando con el cursor, y a esto se le conoce como huesos apendiculares, un total de 126, y axilares nuevamente les comento que tenemos un total de 80. Eso es muy importante porque el sistema esquelético no solamente va a tener una función de soporte, sino también va a tener algo que es vital para el funcionamiento del cuerpo, que es la protección de las estructuras vitales. Esta protección de las estructuras vitales va a estar encaminada a ciertos tipos de huesos, por ejemplo, el cráneo, que va a contener el encéfalo, la columna vertebral, que va a contener a la médula espinal, la caja torácica, que va a contener a los pulmones, al corazón, a la tráquea, algunos grandes vasos. Y también el sistema esquelético nos va a permitir una base mecánica de movimiento. Esta base mecánica de movimiento se refiere a que mediante la inserción de los músculos y los ligamentos podemos tener los movimientos de flexión, extensión de las extremidades tanto superiores como inferiores, el desplazamiento total del cuerpo con la marcha, y esto se debe principalmente a una función en conjunto con los ligamentos y los músculos que se van a insertar en estos diferentes componentes óseos. Algo también muy importante del sistema esquelético es que se va a encargar del almacenamiento de sales de calcio, un mineral sumamente importante que va a funcionar y va a actuar no solamente en diferentes tipos de órganos, como por ejemplo el músculo esquelético, el músculo cardíaco, el sistema digestivo. El calcio es sumamente importante para que se puedan llevar diferentes actividades como la mecánica contráctil del músculo. Y también algo que también es muy importante en el sistema esquelético es principalmente el aporte de células sanguíneas gracias a la médula ósea. Entonces, si se dan cuenta, el sistema esquelético tiene múltiples funciones que nos van a ayudar a mantener una homeostasis íntegra del cuerpo en general. Ahora, el sistema esquelético
tomando el ejemplo de la base mecánica del movimiento, también vamos a encontrar que en ellos se van a insertar diferentes tipos de músculo. Este sistema muscular va a estar conformado por el músculo esquelético. En el cuerpo existen tres tipos de músculo: el músculo esquelético, el músculo cardíaco y el músculo liso. El músculo esquelético, como su nombre lo dice, lo vamos a encontrar en todo el sistema esquelético. Este músculo esquelético tiene propiedades que lo hacen único y solamente lo vamos a encontrar en el sistema esquelético, a comparación como por ejemplo en el músculo cardíaco, que como su nombre lo dice, es específico de este corazón, ¿ok? Y hablando del músculo liso, pues lo vamos a encontrar por ejemplo, en el sistema digestivo, en el aparato respiratorio, y ese tipo de músculo liso es solamente en ese tipo de aparatos, también en el aparato urinario, lo que hace diferente cada uno de estos tipos de músculos y una función en específico. Hablando del sistema músculo-esquelético como tal, vamos a encontrar que se va a clasificar de acuerdo a la forma que tenga el músculo. Vamos a tener músculos planos, músculos cuadrados, como por ejemplo el cuadrado del recto del abdomen. Vamos a encontrar músculos circulares, que lo vamos a encontrar en la órbita del ojo, y también se puede clasificar de acuerdo al número de vientres que tenga ese músculo. Por ejemplo, hablando del músculo bíceps, del músculo cuádriceps, el tríceps, donde estamos hablando que existen más de dos vientres que van a conformar esa masa muscular. También el sistema muscular lo podemos clasificar de acuerdo a la convergencia que tenga en su ligamento. Todos los músculos se van a unir mediante ligamentos que se van a unir para formar un tendón y se van a insertar en un segmento del hueso. En el caso de los músculos convergentes, vamos a encontrar que todas las masas que componen a ese músculo van a converger en un solo tendón. Y este tendón es el que se va a insertar en una parte de la superficie ósea. Ahora, ya regresando un poco al sistema esquelético y viendo cada uno de sus componentes, primero pues tenemos que hablar sobre el cráneo óseo. Esta es una vista lateral del cráneo óseo, en el cual vamos a encontrar diferentes huesos que van a formar toda la estructura en total. Vamos a encontrar el hueso frontal de color verde, el hueso parietal, el hueso temporal, el hueso esfenoides, el hueso occipital y el hueso etmoides. El hueso etmoides, como se pueden percatar, es una estructura muy pequeñita, que es de color amarillo, que lo estamos visualizando aquí en la imagen. Sin embargo, este lo vamos a encontrar dentro de algo que se llama cavidad orbitaria. Todos los huesos que acabo de mencionar van a conformar todo el cráneo óseo, y vamos a encontrar dentro de esos huesos dos tipos de huesos que son pares, que es el hueso parietal y el hueso temporal. ¿Cuál es la función de este cráneo óseo? Si yo pudiera abrir el cráneo óseo y verlo desde dentro, el cráneo óseo serviría como una bóveda para almacenar y proteger sobre todo una estructura vital que es sumamente importante, que es el encéfalo. El encéfalo lo vamos a clasificar de dos tipos, lo vamos a clasificar en dos partes, que es el cerebro y el tallo cerebral. El cerebro lo vamos a ver en esta imagen en dos vistas, una vista superior y una vista lateral. Va a estar conformado, viéndolo desde una vista superior, por dos hemisferios, un hemisferio cerebral derecho y un hemisferio cerebral izquierdo, separados por una fisura que se denomina fisura longitudinal del cerebro. Y a su vez, también el cerebro va a estar dividido en cuatro lóbulos importantes, que es el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Cada uno de estos lóbulos va a tener una función en específico y que va a estar regulando pues el funcionamiento de los órganos que se lleguen a integrar en esas zonas. ¿A qué me refiero con esto? El cerebro se considera que es un centro integrador de todo el organismo, es decir, que va a comprender toda la información que llegan de los órganos que componen todo el sistema del cuerpo, va a entender las señales que están enviando esos órganos y va a poder producir una respuesta que regule el funcionamiento de cada uno de los órganos que componen cada uno de los sistemas.
Este funcionamiento de regulación que tiene el cerebro va a viajar a través de otra estructura que es muy importante, llamada tallo cerebral. El tallo cerebral es esta estructura que les estoy mencionando. Está conformado por tres partes importantes, que es el mesencéfalo, el puente y la médula oblonga, también conocida como bulbo raquídeo. El tallo cerebral es el medio de comunicación que va a existir entre el cerebro y otra estructura importante que más adelante vamos a hablar, que es la médula espinal, que se va a encargar de conectar a través de los nervios, pues el funcionamiento de cada uno de los órganos que van a componer cada uno de los sistemas. Y en la siguiente imagen, del lado izquierdo, yo les pongo una vista lateral de ese cerebro y un ejemplo de cómo todos los nervios que van a viajar a través de la médula espinal que se encuentra en la columna vertebral van a viajar hasta el tallo cerebral y se van a distribuir en todo el cerebro. Va a haber fibras nerviosas que se van a originar desde el cerebro y van a viajar a través de la médula espinal para que puedan mandar todas esas señales para poder regular el funcionamiento de todos los órganos del cuerpo. Por eso les mencionaba que el cerebro es un centro de integración de toda la información que está llegando a ese nivel y por eso es el órgano vital más importante del organismo. Del lado derecho les pongo una imagen en el cual podemos ver cómo es el cerebro en una vida real. Este paciente pues tuvo un accidente, tuvo una hemorragia en el cerebro y bueno, se drenó esa parte de la hemorragia. La importancia de esta imagen es que yo quiero que se den cuenta de cómo está conformado todas las diferentes arterias, las venas que van a llegar a esta estructura y nos van a servir para poder controlar adecuadamente el funcionamiento cerebral. Ahora, siguiendo de una dirección desde el cráneo hasta abajo, vamos a encontrar a la columna vertebral. La columna vertebral va a estar compuesta por 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares y 5 vértebras sacras que van a estar unidas y fusionadas en un solo hueso. Y por último vamos a tener 4 huesos coxígeos que se van a originar a partir del vértice del hueso sacro. La columna vertebral es una de las estructuras más importantes del sistema esquelético porque me va a servir como medio de sostén de todas las estructuras que se van a encontrar en la caja torácica, en la cavidad abdominal y también, pues por obvias razones, también va a sostener pues el peso del cráneo y de sus estructuras que se encuentran dentro de él. Algo también muy importante es que a cada lado de la columna vertebral vamos a tener la emergencia de diferentes raíces nerviosas que se van a originar desde la médula espinal. Voy a tener raíces nerviosas que se van a originar desde la vértebra cervical 1 hasta la vértebra, perdón, sacra número 2. A partir de ahí van a empezar a salir todas las fibras nerviosas de cada lado y cada una de estas fibras nerviosas va a estar destinada hacia los diferentes órganos de las diferentes partes que van a estar constituyendo tanto el tronco como la cavidad abdominal. Esta es una vista lateral de la columna vertebral. Como se pueden dar cuenta, vamos a tener diferentes estructuras que lo van a hacer característico y diferente, como por ejemplo a la bóveda craneal, en el cual vamos a encontrar que que la columna vertebral, perdón, en su porción más posterior va a estar conformada por apófisis espinosas o procesos espinosos, que son las salientes óseas que vamos a encontrar si nosotros nos tocamos la espalda. Todos esos bordes que nosotros estamos tocando con nuestra mano representan los procesos espinosos o apófisis espinosas. Y a su vez vamos a tener curvaturas normales de la columna vertebral que nos van a permitir desplazarnos de forma de bipedestación, es decir, con las dos piernas y poder estar de una manera erguida, sin perder ese equilibrio por estas curvaturas que nosotros tenemos de todas las vértebras. Y si yo veo una cuerpo vertebral desde arriba, voy a tener que va a estar constituido por diferentes partes importantes. Aquí lo que me interesa es que se den cuenta que vamos a tener una parte ósea muy gruesa,
Esto se conoce como cuerpo vertebral. Por detrás de ese cuerpo vertebral voy a tener un espacio. Ese espacio se conoce como raquis medular o canal raquídeo. ¿Cuál es la importancia de este canal raquídeo? Que vamos a encontrar una estructura que pertenece al sistema nervioso central, que es la médula espinal. La médula espinal, yo les había comentado que es un medio de comunicación que van a tener los diferentes órganos, incluso las extremidades superiores, extremidades inferiores y demás sistema musculoesquelético. Toda esa información va a llegar aquí, a la médula espinal. Y de la médula espinal van a viajar nervios que se van a originar en estas partes hacia arriba, hacia el cerebro. Y el cerebro pues se va a encargar de integrar toda la información que está recibiendo la médula espinal. Ahora, hablando del siguiente segmento anatómico, pues es el tórax. El tórax lo vamos a encontrar que va a estar conformado por tres estructuras óseas importantes. La primera de ellas es el hueso esternón, que lo vamos a encontrar en la parte más anterior del cuerpo. Y detrás del esternón vamos a encontrar 12 vértebras torácicas que van a servir para formar la pared posterior de la llamada caja torácica. Y voy a tener 12 costillas del lado derecho y 12 costillas del lado izquierdo, junto con sus cartílagos costales que me van a ayudar a que se inserten en todo el cuerpo del esternón. En conjunto, el esternón, las 12 vértebras torácicas y las 24 costillas van a formar una caja llamada caja torácica. Una de las funciones que yo les había comentado del sistema musculoesquelético es precisamente que nos va a ayudar a proteger estructuras vitales. Dentro de la caja torácica vamos a encontrar una serie de estructuras que van a pertenecer al aparato respiratorio, al sistema cardiovascular y también al sistema circulatorio. Vamos a ver cada una de esas partes. Ahora, si yo cortara la mitad de esa caja torácica, voy a encontrar esas estructuras. Primero, el pulmón. Los pulmones van a estar en este esquema de color morado y en medio de los dos pulmones vamos a encontrar al corazón. Hay una estructura bien importante que me va a ayudar a conectar los dos pulmones, que es la tráquea. La tráquea es un sistema de conducción aéreo, es decir, es un tubo alargado formado de cartílago que me va a permitir que se conduzca aire desde las cavidades nasales, viajen a través de esta tráquea y ese aire que viene desde la atmósfera pueda ser eh, acumulada en cada uno de los pulmones para que pueda haber un intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono. Vamos a ver cada una de las estructuras por aparte. Entonces, primero vamos a hablar de los pulmones. Los pulmones, como les había mencionado, están interconectados por la tráquea. La tráquea se va a dividir en dos porciones, en el bronquio principal derecho y en el bronquio principal izquierdo. Y a su vez se va a bifurcar en el llamado árbol bronquial. Y los pulmones van a formar dos sacos que se van a estar expandiendo de acuerdo a la cantidad de aire que tengan en su interior. Ese es el lóbulo izquierdo, este es el pulmón izquierdo y este es el pulmón derecho. El pulmón izquierdo va a estar formado por dos lóbulos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Tanto el lóbulo superior como el lóbulo inferior van a estar divididos por una hendidura o una fisura llamada fisura oblicua. Y algo muy importante y que hace característico a este pulmón izquierdo es que vamos a tener una depresión. Esta depresión se conoce como incisura cardíaca, que es donde se va a recargar el corazón más hacia este lado del pulmón. Y hablando del pulmón derecho, va a estar conformado, a diferencia del izquierdo, por tres lóbulos: el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. El lóbulo superior y el lóbulo medio van a estar separados por una hendidura o una fisura llamada fisura horizontal. Y el lóbulo medio y el lóbulo inferior van a tener una división, una hendidura que los va a separar y se va a denominar fisura oblicua.
Como se pueden dar cuenta, la fisura oblicua existe tanto en el pulmón izquierdo como en el pulmón derecho, solamente que vamos a tener una fisura horizontal por la disposición y sentido en la que va esta fisura, pues lleva ese nombre. Y del lado derecho yo les coloco una imagen de un procedimiento que se llama toracotomía, en el cual en este paciente se hizo una resección de uno de los lóbulos del pulmón izquierdo, porque por la presencia de una tumoración. Entonces, en el lado superior vamos a ver al pulmón derecho y del lado izquierdo vamos a ver al pulmón izquierdo. Enseguida les voy a poner el video para que ustedes vean cómo el pulmón, su funcionamiento principal es que se va a expandir para poder generar el intercambio de aire entre oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, como se pueden dar cuenta, cómo cambia el diámetro de los pulmones a través de el aire que se introduce en cada uno de los pulmones, incrementa el diámetro y gracias a ese incremento del diámetro de los pulmones, pues el oxígeno que se encuentra almacenado en ellos puede difundir a través de los vasos sanguíneos que van a encontrarse dentro de los pulmones y para que se pueda llevar el intercambio gaseoso. La otra, la otra estructura importante que vamos a encontrar es el corazón. El corazón va a estar conformado por cuatro estructuras importantes. El corazón se considera que es una cavidad hueca que a su vez está dividido en cuatro cámaras. Voy a tener dos cámaras superiores y dos cámaras inferiores. Dentro de cada una de estas cámaras vamos a encontrar volumen sanguíneo, es decir, sangre. Voy a tener una cámara del lado derecho llamada aurícula derecha, voy a tener una cámara izquierda llamada aurícula izquierda y dos cavidades por debajo de cada uno, que se va a llamar ventrículo derecho, que va a estar por debajo de la aurícula derecha, y el ventrículo izquierdo, que va a estar por debajo de la aurícula izquierda. ¿Cuál es la finalidad de conocer que existan esas cavidades dentro del corazón? Bueno, el corazón es una bomba que va a ayudar a poder eh, eyectar, poder distribuir la sangre que se encuentra almacenada dentro de él y la pueda distribuir tanto a los pulmones como a toda la circulación del resto del cuerpo. ¿Cómo lo hace? Primero, por arriba del corazón voy a tener la cabeza, el cuello y parte del tórax y las extremidades superiores. Por debajo del corazón, pues voy a encontrar el resto del tronco que va a estar formado por todas las vísceras abdominales y las extremidades inferiores. Toda la sangre que llega desde la cabeza a la extremidad superior llega a una vena de gran calibre llamada vena cava superior. Toda la sangre que viene desde el tronco restante y las extremidades inferiores llegan hacia la vena cava inferior. Perdón. Entonces, eh, la sangre que está llegando tanto a la vena cava superior como a la vena cava inferior están recibiendo sangre que tiene poca cantidad de oxígeno, sangre que ya utilizaron los diferentes órganos donde utilizaron la sangre, el oxígeno que contenían, la glucosa que contenían, y pues ya la sangre que regresa hacia el corazón, pues ya tiene baja cantidad de oxígeno, porque ya fue utilizada para el metabolismo celular de todos los órganos. Una vez que llega la sangre en la vena cava superior y en la vena cava inferior y llegan a la aurícula derecha hace una contracción, es decir, que disminuye el diámetro interno de su cavidad y vacía la sangre hacia el ventrículo derecho. El ventrículo derecho, a su vez, se va a contraer para poder expulsar la sangre contenida en él y se vaya hacia los pulmones. Los pulmones tienen una función muy relacionada con el corazón. Los pulmones van a hacer que la sangre que viene poco oxigenada, pues se oxigene con la respiración incrementando la cantidad de oxígeno y nuevamente esa sangre que es rica en oxígeno llegue hacia la aurícula izquierda y la aurícula izquierda se contraiga
pase esa sangre hacia el ventrículo izquierdo y esta a su vez pues expulse la sangre hacia un vaso sanguíneo de gran calibre llamado aorta. La aorta es una arteria principal donde se van a originar todas las arterias que van a ir destinadas hacia la cavidad torácica, hacia los vasos que le va a dar origen a los vasos del cuello, a los vasos que van a irrigar los diferentes órganos de la cavidad abdominal, la pelvis y extremidades superiores e inferiores con cada una de sus ramas. Y del lado derecho les tengo una imagen de un paciente que sufrió, bueno, no sufrió, un paciente en el cual se sometió a un trasplante de corazón. Y ese es el ejemplo que yo les había mencionado. La disminución que tiene en su diámetro de su diámetro de todas sus cavidades va a permitir que se esté bombeando sangre continuamente. Por eso se considera que el corazón es una bomba principal para que pueda estarse aportando oxígeno a todo el organismo constantemente. Si no funciona el corazón, prácticamente ningún órgano del cuerpo puede estar recibiendo pues los sustratos necesarios para que puedan sobrevivir las células que conforman el cuerpo. Y bueno, ya desplazándonos todavía un poco más hacia abajo después de la caja torácica, voy a tener un músculo que me va a delimitar la cavidad torácica con el resto del contenido abdominal y esto es el músculo diafragma. El músculo diafragma va a estar adherido en las bases de los pulmones, es decir, en la cara más inferior de los pulmones y este diafragma al contraerse, pues va a jalar los pulmones y va a jalar hacia abajo los pulmones y va a permitir pues que se incremente el diámetro pulmonar. Y de esta manera pues va a permitir que exista mayor cantidad de aire dentro de los pulmones. Por debajo del diafragma voy a tener dos estructuras importantes. Uno de ellos, y que es la más grande, es el hígado. Les estoy señalando como de color café. Y por debajo del hígado voy a tener al estómago y en el lado izquierdo del estómago voy a tener al vaso. Por debajo del estómago y continuación del mismo voy a tener al duodeno, en la siguiente imagen marca la silueta de un color verde más claro, un verde azulado. Y después del duodeno voy a tener las otras dos partes que van a conformar el intestino delgado, que es el yeyuno y el ilion. Entonces, en resumen, el intestino delgado se está conformado por el duodeno, el yeyuno, perdón, y el ilion, que es la porción terminal de ese intestino delgado. Y a su vez también en la cavidad abdominal voy a tener al intestino grueso, que va a estar formado por un intestino grueso ascendente, un intestino grueso transverso y un intestino grueso descendente, para terminar en el intestino sigmoides que se va a unir al recto. Y bueno, en esta imagen yo les coloco un ejemplo de cómo puede cambiar la configuración de un intestino delgado. Este paciente tuvo un problema de obstrucción a nivel intestinal y pues eso puede ocasionar que incremente el diámetro normal del intestino delgado y pues pueda aparecer algo así, por acumulación de aire, acumulación de agua, de heces fecales o incluso pues de otras características como por ejemplo pus. Y bueno, en la cavidad abdominal no solamente vamos a encontrar órganos, sino también vamos a tener la extensión de ese vaso sanguíneo que les había mencionado que se va a originar en el corazón, llamado aorta. La aorta va a viajar también hacia el abdomen y de la aorta se van a originar todos los vasos sanguíneos que van a ir destinados hacia el hígado, el estómago, el vaso, intestino delgado e intestino grueso. De la aorta se van a originar tres arterias principales, que es el tronco celíaco, la arteria mesentérica inferior y la arteria, perdón, mesentérica superior. A partir de estas arterias es donde se van a dividir todas las demás arterias más pequeñas que van a estar irrigando pues cada uno de los órganos que van a estar contenidos en la cavidad abdominal. Así como tengo arterias que me van a ayudar a aportar sangre hacia los diferentes órganos, necesito un sistema que me ayude a drenar la sangre que ya fue utilizada por esos órganos. Y esto es el sistema venoso.
Existen tres sistemas venosos que son muy importantes. El primero de ellos es la vena porta hepática, que es esta que vemos aquí. Como se pueden dar cuenta, desemboca en el hígado. En esta vena porta, a su vez, pues va a desembocar otro sistema venoso importante, que es la vena mesentérica superior, que va a drenar la sangre, pues, del intestino grueso y parte del intestino delgado. Y voy a tener también a la vena mesentérica inferior, que va a drenar la parte del colon descendente, parte del colon transverso, y va a drenar hacia la vena esplénica. La vena esplénica es la que se origina del vaso, que es este de color morado. La vena mesentérica inferior se une a la vena esplénica y después van a desembocar hacia la vena porta. De la vena porta, pues van a llegar hacia el hígado y posteriormente hacia la vena cava inferior. Y bajando más de la cavidad abdominal, pues voy a llegar hacia la cintura pélvica. La cintura pélvica es la estructura del sistema óseo que va a corresponder la última porción de ese sistema axial. La cintura pélvica va a estar conformada por un hueso sacro. Como les había mencionado, el hueso sacro es la fusión de los 5 cuerpos vertebrales del hueso sacro para formar solamente uno, y también va a estar formado por el hueso pubis, que la unión del pubis, tanto derecho como del izquierdo, va a dar origen a la sínfisis del pubis. Voy a tener también al isquion, que va a estar por debajo del pubis, y dos huesos ilíacos. En conjunto me van a formar esta cintura pélvica. Del lado derecho yo les pongo el ejemplo de una radiografía en el cual se puede observar que existe aquí un hueco. Este hueco este hueco es muy importante porque va a contener diferentes vísceras del aparato urinario, del aparato reproductor femenino, y también vamos a contener parte del recto que proviene del colon sigmoides. Bueno, en este esquema podemos ver el ejemplo que yo les había mencionado, donde podemos encontrar parte de ese colon sigmoides, el recto, ¿ok? Y este es el ciego, este es el colon ascendente. Entonces, si se pueden dar cuenta, prácticamente en una porción de estas estructuras entra dentro de la cintura pélvica. También vamos a encontrar en este ejemplo, pues, a la vejiga. Vamos a encontrar músculos que se van a insertar por adentro de los huesos ilíacos para formar una estructura más rígida de esa cintura pélvica. Y bueno, vamos a encontrar vasos sanguíneos que se van a originar desde la aorta, también vasos sanguíneos venosos que se van a originar desde la vena mesentérica superior, inferior, que van a recorrer todo el trayecto para que puedan drenar e irrigar, pues, las diferentes estructuras que se encuentran contenidas en la cintura pélvica. Va a haber diferencias de las vísceras que vamos a encontrar dentro de la cintura pélvica, y estas diferencias van a ir encaminadas de acuerdo al sexo. Esta es una vista lateral de la cintura pélvica. Ese es un paciente masculino. Dentro de la cintura pélvica vamos a encontrar a la vejiga. Por debajo de la vejiga vamos a encontrar a la próstata. Detrás de la vejiga y de la próstata vamos a encontrar a la vesícula seminal, y por detrás de esta vesícula seminal vamos a encontrar al recto. Y regresando un poco hacia las estructuras de la vejiga y de la próstata, vamos a encontrar que existen dos conductos que me van a ayudar a conectar la vejiga con las vesículas seminales. Estos conductos se conocen como uretra prostática. Esta uretra se va a encontrar dentro de la próstata. El segundo conducto que vamos a encontrar dentro de la próstata va a ser el conducto eyaculador. En el aparato genital masculino, pues una de las funciones importantes que tiene es la reproducción. Entonces, gracias a la próstata se pueden modular la salida de líquido seminal o la salida de orina. Entonces, esta estructura es sumamente importante en los hombres. Y también, como se pueden dar cuenta en la imagen, pues voy a encontrar arterias que se originan desde la aorta, llamadas arterias ilíacas comunes, y también sus respectivas venas, también llamadas venas ilíacas externas y venas ilíacas internas.
Existen también diferencias en cuanto a las estructuras que vamos a encontrar en la mujer. En la cintura pélvica femenina vamos a encontrar una estructura que es muy importante, que es el útero, junto con sus dos estructuras anexas llamadas tubas uterinas. Voy a tener una tuba uterina del lado izquierdo y una tuba uterina del lado derecho. Estas tubas uterinas van a terminar en diferentes prolongaciones digitiformes llamadas fimbrias. Y estas fimbrias, su función importante es captar los óvulos que se van a originar en los ovarios, ¿ok? Del lado derecho, en esta imagen, yo les pongo un ejemplo de cómo es el útero. En realidad, esta paciente pues requirió que se retirara completamente el útero en un proceso que se llama histerectomía. Esto porque esta paciente tenía cáncer cervicouterino, entonces fue necesario retirarle este órgano. Como se pueden dar cuenta, es muy parecida esta estructura hacia la imagen que les estoy colocando, donde vamos a tener el útero, ese es el cuerpo del útero, y sus dos tubas uterinas. Y este que se alcanza a ver, esa estructura blanquecina que se alcanza a ver del lado izquierdo es el ovario, ¿ok? Y aquí está el otro ovario. Y bueno, así como existen estructuras normales, por así decirlo, un crecimiento normal, también existen anormalidades. Entonces, todo esto que ustedes alcanzan a ver en la imagen es el cuerpo del útero. Esas son tumoraciones benignas llamadas miomatosis. Todo este cuerpo del útero, pues obviamente va a sobrepasar la cavidad pélvica y este tamaño del útero pues se puede prolongar y desplazar las demás vísceras contenidas en el abdomen. Esta paciente pues cuando llegó pues tenía el abdomen incrementado de volumen, es decir, una distensión abdominal. Y eso es a consecuencia pues de este crecimiento uterino de forma gigantesca. Y bueno, así como existen, como les había mencionado, los diferentes órganos, también existen pues la presencia de arterias y de venas que van a ir destinadas a cada uno de los órganos que van a contener esa cavidad pélvica. Aquí les pongo un ejemplo. Esta es la vena ilíaca interna, esta es la arteria, perdón, arteria ilíaca interna y esta es la vena ilíaca interna, ¿ok? Y ese es el músculo que se encuentra adherido a través de las fosas ilíacas. Y bueno, ya terminamos de ver las estructuras que conforman de forma muy general el sistema esquelético axial. Ahora tenemos que hablar de las estructuras óseas que conforman el sistema esquelético apendicular. Para esto vamos a hablar del miembro superior. El miembro superior va a estar conformado por de arriba hacia abajo, por el húmero, seguido por el radio y por la ulna o también conocido como cúbito. Esta es una vista anterior, esta es una vista posterior. Es decir, estoy viendo el brazo desde atrás y estoy viendo el brazo desde adelante. Tracé aquí una línea roja, es una línea conocida como una línea media, en el cual me va a ayudar para poder identificar y hacer referencia de las diferentes estructuras que van a conformar el hueso del húmero, de la ulna, del radio, etcétera. Por ejemplo, el húmero. El húmero está conformado por un cuerpo óseo llamado cuerpo del húmero, y va a tener dos extremidades, una extremidad que se encuentra más superior y una extremidad que se encuentra más inferior. En la extremidad superior del cuerpo del húmero voy a encontrar algo que se llama tubérculo mayor y tubérculo menor, que son salientes óseas que vamos a encontrar en esta porción más superior del cuerpo del húmero. Y algo muy importante que vamos a encontrar en esta porción es la cabeza del húmero. La cabeza del húmero se va a unir a otro hueso muy importante, que es la escápula, mediante una cavidad que se conoce como cavidad glenoidea. Esta cabeza del húmero me va a ayudar a poder realizar los movimientos circulares de mi extremidad superior, poderla extender, poderla flexionar, y me va a dar un movimiento casi de 360 grados gracias a esta estructura esférica. En la porción más distal de ese cuerpo del húmero, pues voy a encontrar diferentes salientes óseas y diferentes depresiones. Uno de ellos es, hablando de salientes óseas, es el epicóndilo medial.
Todas las estructuras óseas que se encuentren más apegadas a esta línea roja son estructuras que se encuentran más proximales hacia la línea media. Entonces, esta saliente ósea llamada epicóndilo se va a llamar epicóndilo medial. ¿Por qué? Porque está más cerca de la línea media. Y así como existe un epicóndilo medial, voy a tener otra saliente ósea llamada epicóndilo lateral. ¿Por qué es epicóndilo lateral? Porque va a estar alejado de esta línea media. Y voy a encontrar dos depresiones óseas en la porción más distal de este cuerpo del húmero, que se llama fosa coronoidea y la fosa radial. Estas dos fosas es de suma importancia porque allí se van a insertar la tróclea y el cóndilo, o también conocido como capítulo, que son estructuras que provienen del hueso, la ulna, o también llamado como cúbito. ¿Ok? Y esto me va a permitir, por la configuración esférica que tiene tanto la tróclea como el capítulo, pues que yo pueda flexionar el antebrazo sobre el brazo y lo pueda extender. Y hablando sobre la ulna o cúbito, de igual manera va a estar conformado por un cuerpo y una porción superior y una porción inferior. En la porción superior voy a encontrar a la tróclea que se va a insertar en esta fosa llamada fosa coronoidea y voy a encontrar también algo que se llama proceso coronoides, que es una depresión que también vamos a encontrar a ese nivel. Por debajo y en la porción más distal, más alejada del cuerpo de la ulna, voy a encontrar dos salientes óseas muy pequeñas. Uno de ellos es llamado proceso estiloides de la ulna y el otro es la cabeza de la ulna, que es esta de color como azulado. Hablando del radio, vamos a tener el cuerpo del radio y dos porciones, una porción superior y una porción inferior. La porción superior, que está por arriba del cuerpo del radio, va a estar conformada por una estructura en forma de moneda o en forma cilíndrica llamada cabeza del radio. Esta cabeza del radio, si nosotros pudiéramos observarla desde arriba, tiene una depresión en el cual pues se va a insertar el cóndilo el cóndilo que proviene desde la ulna. Entonces, hay algo muy importante que deben de tener en cuenta, que tanto la ulna como el radio van a estar unidos en su parte media gracias a presencia de cartílago a este nivel. Y esto me va a permitir que yo pueda estar girando el antebrazo tanto hacia el lado derecho como hacia el lado izquierdo y no se pierda la desunión de cada una de estas articulaciones. Y por último, por debajo del radio y del cúbito o de la ulna, voy a encontrar la mano, que va a estar conformado por los huesos del carpo, las falanges, que voy a tener 5, también llamados huesos metacarpianos, y también voy a encontrar diferentes huesos que van a conformar pues las falanges, falange proximal, falange media y falange distal. Y esta es una vista desde atrás, una vista posterior. Estoy viendo desde atrás el húmero, la ulna y el radio. Y solamente algo muy importante y recalcando es que quiero que se den cuenta cómo existen cavidades que me van a ayudar a que se inserten cada uno de los huesos que van a conformar las articulaciones. Esto es muy importante porque en la mecánica de movimiento, gracias a estas cavidades me va a permitir que yo pueda flexionar o extender mis extremidades. Y hablando ya del miembro inferior, pues va a estar conformado por el fémur, va a estar conformado por la tibia y la fíbula, también conocida como peroné. Hablando del fémur, va a estar conformado también por dos porciones, una porción superior, una porción inferior. La porción superior va a estar formada por una saliente ósea llamada trocánter mayor. Por delante de este trocánter mayor voy a tener una estructura cilíndrica llamada cuello del fémur y después voy a tener a la cabeza del fémur que se encuentra insertada en un orificio en la cintura pélvica formada por el hueso coxal. Esta cabeza del fémur me va a permitir que el fémur
se pueda desplazar hacia adelante, hacia atrás, pueda hacer desplazamientos de forma lateral o de forma medial, sin que se pueda salir pues de esta cavidad donde se encuentra insertada. Ahora, la unión del fémur con el hueso coxal se le conoce como articulación coxal. Y en la porción más alejada del cuerpo del fémur voy a encontrar a la patela, que la patela junto con la articulación de la rodilla me va a formar un órgano motriz que me va a permitir que yo pueda doblar mi extremidad más inferior con el fémur. Puedo hacer desplazamientos de flexión, pero no de una extensión completa. Esto me va a servir como límite para que yo solamente pueda flexionar mi extremidad inferior. Hablando de la tibia, esta es la que les estoy señalando, es la tibia, va a estar insertada en su porción más superior con la fíbula, o también conocido como peroné. ¿Ok? Y en la porción más inferior también vamos a tener su articulación, de tal manera que estos dos huesos van a estar íntimamente unidos y lo que me va a permitir que pues yo pueda hacer movimientos de circunducción hacia el plano medial o hacia el plano lateral. ¿Ok? Y por debajo de la tibia y de la fíbula voy a encontrar al pie, que va a estar formado por el tarso, el metatarso y las falanges. En conjunto, el tarso, metatarso y falanges pues van a conformar el pie. Y por arriba del tarso, junto con la porción más distal de la tibia y la porción más distal de la fíbula, pues va a formar la articulación del tobillo, también conocida como articulación talocrural. Y bueno, hablando un poco sobre el funcionamiento que van a tener cada uno de los órganos, que van a componer cada uno de los sistemas, pues hay que hablar un poco de la fisiología. ¿Qué es la fisiología? Bueno, el objetivo de la fisiología es poder explicar todos los factores físicos y químicos que son responsables del origen y el desarrollo y progresión de la vida, es decir, el funcionamiento de todos los órganos. Para esto tenemos que hablar que todos los órganos están compuestos por células. Las células son la unidad básica del cuerpo y hay dos tipos de células, llamados los eritrocitos y otras células. Ahorita vamos a hablar de este tipo. Los eritrocitos se consideran que en total tenemos 25 millones y todas las demás células que conforman en conjunto los demás órganos, en total son 75 billones. En total se considera que vamos a tener un total de 100 billones de células. Y bueno, la célula va a tener dos funciones, una función básica y una función especializada. La función básica se va a encargar de que exista una síntesis constante de proteínas, generación de energía o ATP y el transporte de nutrientes. La energía se va a obtener por dos ciclos muy importantes, uno de ellos que es la glucólisis y la gluconeogénesis. La finalidad de estos dos ciclos es pues la generación de ATP para que pueda funcionar mi célula y pueda sobrevivir. Y las células especializadas pues van a estar destinadas a cada uno de los aparatos que van a conformar los diferentes sistemas. Como ya vimos anteriormente, sistema musculoesquelético, respiratorio, cardiovascular, digestivo, urinario, sistema nervioso y sistema endocrino. Hablando del sistema musculoesquelético, pues algo muy importante es que va a estar conformado por dos proteínas llamadas actina y miosina. Esta miosina y esta actina se van a unir para poder disminuir en la longitud del músculo y puede existir algo que se llama contracción muscular. En el siguiente video les voy a colocar un fragmento del músculo esquelético y les voy a señalar cómo está conformado la actina y la miosina. Esto muy delgadito de aquí es la actina y eso de aquí es la miosina. Se van a unir y de tal manera que cada uno de esos movimientos que están viendo en el video es precisamente el movimiento que están teniendo las cabezas de la miosina con la actina. Esta unión constante de estas dos proteínas me va a ayudar a que disminuya la longitud del músculo. Y eso se conoce como contracción muscular. Generalidades del aparato respiratorio, pues sus funciones principales es la ventilación, es decir,
el poder captar el oxígeno que viene del aire ambiente y poder eliminar el dióxido de carbono que es producto del metabolismo celular a través de la respiración. Y en base a esto me va a ayudar a que se exista una regulación del pH sanguíneo y por lo tanto pues pueda existir un adecuado funcionamiento celular. Y bueno, solamente retomando las generalidades que les había mencionado sobre la función de bomba del corazón, pues el ventrículo derecho se va a encargar de proporcionar sangre hacia la circulación pulmonar, el ventrículo izquierdo hacia la circulación sistémica. Y esta imagen de abajo, en un inicio de la plática, yo les mencionaba que existen tres tipos de músculo: el músculo esquelético, el músculo cardíaco y el músculo liso. Este es un ejemplo del músculo cardíaco en el cual su disposición es en forma de pantalón que me va a ayudar a que todo esto se contraiga de una forma conjunta, no una célula separada de la otra. Esto es lo que lo hace único y diferente a los otros dos tipos de músculo. Y bueno, existe un sistema que me va a ayudar a regular el bombeo del corazón y esto se conoce como sistema específico de conducción, que se va a encontrar dentro del corazón y y va a llevar a cabo la señalización de todas las células que conforman la estructura del corazón para que se puedan contraer. Y este sistema de conducción nosotros lo podemos evaluar en un sistema que se llama, en un estudio que se llama electrocardiograma, en el cual su registro electrocardiográfico mediante estas ondas nos permite entender cómo está funcionando el corazón y sobre todo este sistema. Siguiendo hablando del sistema cardiovascular, pues no solamente es el corazón el que lo compone, sino también las arterias y las venas, que en la porción más alejada de las arterias, en la porción más alejada de las venas, van a formar los capilares. Esta estructura es sumamente importante porque a este nivel es donde se va a llevar a cabo el aporte del oxígeno, de la glucosa y demás nutrientes, y también se va a llevar a cabo el desecho de todo el del producto del metabolismo celular para que viaje a través de las venas y pueda ser eliminado vía respiratoria o vía urinaria. El aparato digestivo, pues sus funciones importantes, pues es un aporte continuo de agua, electrolitos, vitaminas y nutrientes para que pueda existir un aporte continuo de sustratos energéticos para poder generar ATP y el funcionamiento celular pueda llevarse de forma adecuada. Hablando del aparato urinario, va a estar formado por los dos riñones, uréteres, que van a transportar la orina originada en el riñón y se va a vaciar, perdón, en la vejiga y posteriormente en la uretra. La estructura más importante del riñón y que se va a encargar de la formación de la orina es la nefrona, que es esta del lado derecho. Esta nefrona es un conjunto de un sistema tubular, es decir, túbulos, y junto con un sistema capilar, que a través de esta estructura se va a estar filtrando la sangre y se va a formar la orina para que se vaya depositando en todas esas estructuras terminales para que se vacíe la orina en un tubo mucho más grande llamado uréter. Y este se vacía la orina hacia la vejiga. Y bueno, ya por último hablaremos sobre el sistema, perdón, nervioso y el sistema endocrino. Todos los sistemas que hemos estado hablando anteriormente durante la plática se consideran que son sistemas de mantenimiento, es decir, sistemas que me van a permitir sobrevivir gracias a su funcionamiento. Y debe de existir dos sistemas que se encarguen de regular pues todos estos aparatos y sistemas. Y eso lo hace el sistema nervioso y el sistema endocrino. En esta imagen del lado izquierdo les pongo un esquema de cómo a partir del cerebro se originan todos los nervios que viajan a través de la médula espinal y de la médula espinal, pues todos los nervios que van a ir destinados hacia prácticamente todos los aparatos que conforman el organismo. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Sistema nervioso central solamente es el cerebro, el tallo cerebral y la médula espinal. El sistema nervioso periférico lo van a conformar todas las fibras nerviosas que salen desde la médula espinal. Y tengo también otra clasificación que es el sistema nervioso autónomo, es decir, un sistema que se va a encargar pues de incrementar el funcionamiento o al contrario, disminuir el funcionamiento de
cualquier órgano. Y esto lo hace mediante el sistema nervioso simpático y parasimpático, que es como si se divide el sistema nervioso autónomo. Cuando requiero incrementar la función de un órgano, interviene el sistema simpático. Cuando requiero disminuir la función de un órgano, interviene el sistema nervioso parasimpático. Y ya por último, el sistema endocrino. El sistema endocrino se encuentra, perdón, conformado por la glándula hipófisis, la glándula tiroides, la glándula suprarrenal y el páncreas. La glándula hipófisis la vamos a encontrar en el cerebro y se va a encargar de el control endocrino de todos los demás órganos. Es decir, con diferentes producciones de hormonas me van a permitir que exista crecimiento celular, que se regule el funcionamiento en mayor o menor cantidad para la producción de diferentes sustancias por órganos. Y bueno, en el caso de la tiroides lo vamos a encontrar en el cuello, por delante de la tráquea, y se va a encargar, gracias a la producción de sus hormonas, pues del crecimiento y desarrollo celular. Y hablando sobre la glándula suprarrenal, pues la vamos a encontrar por arriba de los riñones. Es como si los riñones tuvieran un gorrito. Vamos a tener dos glándulas suprarrenales, una del lado derecho y una del lado izquierdo. Su función principal, pues, es estar secretando hormonas y también algo que se conoce como catecolaminas, que me van a ayudar también a regular el sistema circulatorio y también pues la presencia de un incremento, como por ejemplo, de glucosa a nivel plasmático o disminución. Y hablando de ese apartado, pues aquí es donde entra también el páncreas, que se va a encargar de la regulación de la glucosa a nivel sanguíneo gracias a la producción de insulina, que va a ser liberada constantemente a través del torrente sanguíneo para que se mantenga una glucosa dentro de los parámetros normales. Y bueno, ya por mi parte sería todo el tema que me tocó compartir con ustedes. No sé si tengan alguna duda. Por mi parte, no, profesor. Muchas gracias. Estuvo muy clara la explicación. Gracias. Ok, bueno, enseguida van a continuar con la doctora Yolanda Orozco. Ella se va a encargar del siguiente tema y espero también que sea de su agrado. Muchas gracias, profesor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Permíteme. No veo nada. ¿Ya la pueden ver? Ay, pero se ve Sí, doctora. Ya se puede ver. en un momentito, permítanme un segundo. Doctora, disculpe, ¿podría meter a mi compañera? Ahorita un momentito, por favor.
Vamos a dar inicio entonces. A nosotros nos tocó eh, hablar sobre todo lo que son los movimientos de articulaciones, ¿sí? O sea, la biomecánica del movimiento articular. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es la biomecánica? Bueno, bio, ¿a qué les suena bio? Natural. Vida. De vida, ¿sí? De algo natural, algo orgánico. Y mecánica, movimiento, ¿verdad? Entonces, a eso nos vamos a enfocar ahorita. Entonces, biomecánica de la anatomía regional se denomina biomecánica, el análisis de la mecánica del movimiento del cuerpo humano. O sea, es el estudio de cómo se mueve el cuerpo, tipos de movimientos que tiene el cuerpo humano. Entonces, hay que estudiarlos para saber, sobre todo cuando hace un ejercicio, todos los fisicoculturistas y todos ellos tienen que saber parte de esto para no lesionarse y saber cómo pueden trabajar sus, sus músculos, sin que se dañen sus articulaciones. Entonces, nos explica cómo y por qué el cuerpo humano se mueve de la forma que lo hace. Y para esto necesitamos de dos ciencias, ¿sí? La cinética, que estudia las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, y de la cinemática, que es el estudio de los movimientos del cuerpo. Y la biomecánica se vale de ciertos componentes, ¿sí? Que sería como el movimiento, la fuerza, el momento, la palanca y el equilibrio. O sea, estos serían los componentes de los que se vale la biomecánica para estudiar precisamente cómo se mueve el organismo. En este caso serían las articulaciones, los músculos y todos los movimientos que nosotros realizamos. Entonces, si hablamos del movimiento, ¿sí? Dice, el movimiento hace referencia al desplazamiento del cuerpo o de un objeto a través del espacio. Entonces, todo lo que nosotros realizamos, el desplazarnos de un lugar a otro, simplemente el de tomar algún objeto, el de jugar, el de subir escaleras, etcétera, etcétera, es un movimiento que se hace con un desplazamiento. También lo vamos a ver que es a través del espacio, la velocidad, la aceleración, son componentes importantes del movimiento, ¿sí? No necesitamos la misma velocidad para tomar un objeto que para salir huyendo, ¿no? Si algo nos amenaza. Entonces, la velocidad va a depender también de la causa de los movimientos que tengamos que realizar. Y la aceleración también necesitamos que sea más específico, de acuerdo al movimiento que nosotros queremos, va a ser más rápido, más lento, dependiendo de las necesidades que tenemos. Entonces, estas dos, velocidad y aceleración, son movimientos importantes, ¿sí? Componentes, perdón, de los movimientos. Doctora, una pregunta. ¿Sí? Profesora, ¿está moviendo su diapositiva? ¿No? ¿No? ¿Sigue en la primera? Ah, esta es la segunda. Ah, es que te sigue viendo la primera diapositiva, la Sí. cortada. Ah, ¿no está corriendo? No. No,
Mira, sí las estoy moviendo. A ver, permítanme un momento, por favor. ¿Ya está corriendo? Sí, no, no se puede. Ya se ve. Ya sé. Sí, creo que ya está. ¿Sí, sí está corriendo? Sí, Ah, ya. ok. Gracias. ¿Ya se ve? Sí, Pi, ya, Sí. todo está bien. ¿Sí? Gracias. ¿Ya está corriendo? Sí. Ok. La segunda. ¿Todo se ve bien ya? Sí, profesora, puede Sí, continuar. doctora. Bueno. Entonces, ¿no? Ok. Bueno, me voy a Está regresar bien, a maestra, no se me preocupe. voy a regresar al anterior, por favor, ¿eh? Ah, Bueno, entonces quedamos que si hay porque ya no sé hasta dónde vieron. Entonces, se vale de dos ciencias para poder estudiar el movimiento. En este caso sería la cinética, que dijimos que estudia las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, y ahora sí corrió, y cinemática, que estudia los movimientos del cuerpo. Los componentes de la biomecánica quedamos, el movimiento, la fuerza, el momento, la palanca y el equilibrio. ¿Sí? Estos son los componentes que utiliza la biomecánica precisamente para el estudio de los movimientos. Doctora, se quedó en la diapositiva anterior, no cambió. ¿Cómo? No escuché. Se quedó en la diapositiva anterior, ya no volvió a cambiar. Oh, a ver, esperen. A ver, la corrí, ¿se ve? Se ve No, no, doctora. Se quedó en lo anterior. A ver ahí. ¿Está donde están los tres? El esqueleto. Está en la segunda diapositiva, profe. ¿Y ahí no cambió? No, No, Oh, no. a ver, Pati, otra nada. ¿Ahí ven? Sí, ahorita ya se cambió Sí. la. sí, ya Sí. se cambió. ¿Ya? Entonces ven la tercera. Sí, Sí. Sí, ¿Se ve ahí bien? sí.
Creo que Sí. la vamos a trabajar así, sin pantalla completa, porque es cuando se atora. ¿Ahí ven el movimiento? Sí. Sí. Bueno. Bueno, entonces, bueno, se las vuelvo a repetir. Entonces, los componentes de la biomecánica para el estudio del movimiento, a ver cuáles dijimos que eran, ya lo dije 3 veces. Ahí lo ven. Movimiento, fuerza, momento, Movimiento, palanca fuerza, y momento, Movimiento, palanca palanca y equilibrio. Palanca y el equilibrio. Entonces, de todo esto se vale para el estudio del movimiento de cada uno de los miembros y componentes del cuerpo humano. ¿Sí? Entonces dijimos, ya les había dicho del movimiento, pero bueno, vamos a repetirlo. Ahí sí lo ven, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, entonces el movimiento, ¿a qué nos referimos con movimiento? ¿Sí? Es el desplazamiento del cuerpo o de un objeto a través del espacio. Entonces, movernos de un lugar a otro, a eso le llamamos nosotros movimiento. Y para este movimiento es importante la velocidad y la aceleración, que son componentes importantes del movimiento. Les comentaba que no es lo mismo, ¿verdad? Correr porque alguien nos está correteando o correr al baño cuando nos surge mucho, necesitamos de esa velocidad y si me anda más, pues tengo que acelerarle, ¿verdad? Para poder llegar. Entonces, es importante esto para el tipo de movimiento que hacemos. Los componentes de este movimiento. Luego, también otro elemento sería la fuerza, que hace referencia al empuje o la tracción que provocan que una persona o un objeto aceleren, reduzcan la velocidad o se detengan o cambien de dirección. ¿Sí? Al empuje es a lo que nos estamos refiriendo con fuerza. Y a esto le vamos a llamar el momento de fuerza. Que gira siempre en un completo movimiento, cuando hay que acelerar o aumentar la velocidad o cambiar la dirección. ¿Qué se mueve? ¿Mandé? La pregunta era, ¿qué se mueve? ¿Cuándo? O sea, ¿qué se mueve de qué? No, hizo una pregunta. Ah, no, Ah, no, perdón. estábamos viendo que necesitamos la fuerza para el cambio de dirección. Eso fue lo último que dije. Ok, ok. Gracias, gracias. Bueno. Bueno, ¿se acuerdan que decíamos que había un movimiento, una fuerza y un momento? Entonces, el momento hace referencia al resultado de una masa y su velocidad en su desplazamiento. Entonces, un movimiento de fuerza el movimiento es esencial para comprender cómo se mueve y cómo funcionan las articulaciones. Por ejemplo, el momento, dice, un ejemplo de esto, de lo que les menciono, ¿no? Cuando levantamos un objeto, los músculos del brazo generan una fuerza alrededor del artículo que vamos a levantar. Entonces, la articulación del codo, para que se levante y flexione, tiene cierto momento de fuerza. Necesita esa fuerza que va a ejercer en ese momento, precisamente en ese momento que va a tomar ese objeto, necesita tomar cierta fuerza para poder levantar. Incluso tenemos que
medir hasta cierto momento cuánto va a pesar ese objeto para que yo pueda levantarlo sin lesionarme y con la suficiente fuerza. Aquí vamos a ocupar también la fuerza necesaria para levantar. Entonces, por eso es un momento de fuerza. Es el momento en que yo necesito cierta fuerza, por ejemplo, para levantar este artículo. A eso le llamamos momento o momento de fuerza. Necesitamos también, decíamos, la palanca. ¿Sí? Entonces, la palanca, ¿qué es una palanca? A ver, díganme, ¿qué es una palanca? ¿No saben qué es una palanca? Es ¿Nadie? como un objeto alargado que, o sea, nos permite levantar cosas más pesadas con menos fuerza. Con menos fuerza. Utilizamos una palanca, por ejemplo, cuando un objeto está muy pesado y no podemos solos, incluso, ¿qué hacen? Meten una tablita por debajo y eso les ayuda a poder manipular el objeto. Bueno, entonces las palancas, en este caso serían nuestros brazos y nuestras piernas las que funcionan como palanca, dependiendo del tipo de movimiento que queremos realizar. Entonces, la palanca está formada por 3 componentes en nuestro organismo, que sería el brazo, que es la resistencia, el punto de apoyo y el eje de rotación. Necesitamos esto para que se realice la palanca y nuestros brazos sirvan como palancas para realizar ciertos movimientos, sobre todo cuando hay que mover algo que está pues pesado, en este caso fuera a lo mejor de nuestro alcance, pero apoyándonos con esa palanca podemos moverlo más fácilmente. Y de otra cosa que también necesitamos es del equilibrio, que hace referencia a la estabilidad. Dice, un principio importante del equilibrio es la alineación del centro de gravedad del cuerpo sobre la base de apoyo. Si nosotros tratamos de alzar o mover algún objeto y no estamos muy bien apoyados, por así decirlo, bien apoyados, entonces nuestro centro de gravedad nos puede ganar, el peso nos puede ganar e incluso nos podemos ir hacia el objeto que pretendemos cargar. Entonces tenemos, nuestro cuerpo está adaptado para poder cargar cosas y poder apoyarse bien, en este caso en nuestros miembros inferiores, nos podríamos apoyar si lo que vamos a hacer es levantar un objeto pesado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Siempre nuestro organismo va a tratar de mantener el equilibrio y su centro de gravedad, precisamente para no, en este caso, si estamos tratando de levantar algún objeto pesado, pues no irnos de frente por el peso del objeto. Entonces, tener un equilibrio es importante para la práctica de muchos deportes y ejercicios. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No. ¿No? No, gracias. Bueno. Entonces, en biomecánica se considera que cualquier movimiento parte de una posición anatómica. ¿Se sabe cuál es la posición anatómica? ¿Alguien que nos lo mencione? Pues es en la que estás de La pie, ¿no? bipedestación. Con Sí, los pero brazos extendidos, los pulgares hacia afuera. a ver, Y de- extendidos hacia dónde. Pues, Frente, ¿no? ajá, no hacia ¿Al enfrente. frente? No. No, no ¿Cómo? hacia enfrente, a No, al los frente no, lados, hacia abajo, a a los los lados. lados. a los lados. Bueno, es de pie, bien derechitos, su columna bien derechita, derechita, sus pies con las puntas ligeramente separadas, sus brazos laterales extendidos en forma lateral, o sea, a los laterales de nuestro cuerpo, la cabeza recta y viendo hacia el frente, con las palmas viendo también hacia el frente. Esa sería nuestra posición anatómica y esa es la que considera la biomecánica para describir los movimientos. A partir de ahí podemos describir
los planos y los ejes de los cuales nos valemos para poder trabajar los movimientos, conocer los movimientos. Y todo movimiento trabaja sobre ejes y planos en forma perpendicular. ¿Sí? Entonces, los planos anatómicos, ¿sí? Son sagital o mediano, frontal o coronal. Por aquí tengo los planos. Ahorita se los muestro. ¿Sí? Aquí están. Bien. Ahí están los planos anatómicos de los que estamos hablando. Entonces, el sagital, el transversal y el frontal. Estos serían nuestros planos anatómicos, ¿sí? Entonces, aquí está, sagital o medio, frontal o coronal, transversal u horizontal. O los ejes transversal, vertical y anterior que tenemos aquí. Eje transversal, eje vertical o longitudinal y el eje anteroposterior. ¿Cómo atraviesa? Es anteroposterior, o sea que va de aquí a acá. ¿Sí? El vertical o longitudinal y el transversal. Esos son nuestros planos y nuestros ejes de los que se valen para hacer el estudio del movimiento. Entonces, ya vimos el transversal. ¿Sí ven esto que estoy señalando? Sí. Sí. Ah, bueno. Entonces, aquí lo tenemos. Entonces, aquí está nuestro plano transversal, que va de la izquierda a la derecha en la zona de la cintura, como lo vemos aquí en la imagen. Y nos va a dividir nuestro cuerpo ¿en qué nos lo divide? Este plano En ¿en qué una nos parte divide? Superior Una Superior parte e inferior. una parte superior y una parte inferior, exactamente. ¿Sí? El plano longitudinal o sagital. Atraviesa directamente el centro del cuerpo desde la cabeza hasta los pies, ¿sí? Que aquí lo vemos. El medial o frontal, que une diagonalmente las caderas y los hombros, ¿sí? Aquí lo vemos. Y dice, todos los movimientos se producen en los planos anatómicos y a lo largo de los ejes. ¿Sí? A lo largo de los ejes vamos a ver los movimientos. Siempre van en relación a estos ejes. Ahora vamos con la terminología que utilizamos para describir los movimientos. Y esto es para movimientos específicos del cuerpo. La dorsiflexión es la reducción del ángulo de la articulación del tobillo. Por aquí tengo la imagen. Y aquí está. Cuando hacemos el pie para acá, estamos haciendo una, ¿qué? Dorsiflexión. Estamos haciendo dorsiflexión. Y luego tenemos la eversión. Que en este caso, bueno, los pies podemos hacer dorsiflexión y extensión. ¿Sí? Son los movimientos que se pueden realizar a nivel del tobillo. Flexión y extensión. Plantar flexión. ¿Sí?
teniendo aquí la planta. Aquí también tenemos, miren, pueden ver la dorsiflexión. ¿Sí? Aquí. Y la dorsiflexión. Bueno, y aquí tenemos la inversión, va hacia adentro, como ven en la imagen, y la eversión va hacia afuera. ¿Sí? Ahí tenemos la eversión y la inversión. Luego veríamos rotación lateral. Aquí está. Rotación lateral, nuestra pierna va hacia afuera. Rotación medial, la pierna va hacia adentro. A ver, ahí donde están, roten toda su pierna hacia adentro. ¿Esa qué sería? ¿Rotación qué? Medial. Intermedial. Medial. Y si la hacemos hacia afuera, Lateral. rotación lateral. Estos términos también es bien importante que los ubiquen porque cuando tengan disección tienen que describir bien la zona lateral y la zona medial. ¿Sí? Medial hacia la línea media, lateral hacia el lateral del cuerpo. ¿Sí? Aquí lo vemos. Entonces aquí vemos la rotación lateral y la rotación medial. En lo que estamos viendo, rotación lateral, girar una extremidad alejándola de la línea central y medial del cuerpo. Rotación medial, girar una extremidad hacia la línea central o medial del cuerpo. Ahora, seguimos con lo que es la terminología, la pronación. Es girar el antebrazo de forma que la palma de la mano mire hacia abajo si el antebrazo está flexionado. La palma tiene que ser mire hacia abajo. La pronación. La supinación, girar el antebrazo de forma que la palma de la mano mire hacia arriba si el antebrazo está flexionado. Y aquí lo tenemos. ¿Esto es qué? Palma hacia arriba es qué? ¿Supino? Supinación. Supinación. Palma hacia abajo. ¿Pronación? Pronación. ¿Ok? Y aquí tenemos otro. Retracción. Movimiento posterior hacia la parte trasera del cuerpo, del brazo a la altura del hombro. ¿Sí? Retracción es hacia atrás, es posterior. ¿Sí? Atrás del cuerpo. Pronación. Protracción. Movimiento anterior hacia la parte delantera del cuerpo, del brazo a la altura del hombro. A ver, hagan estos movimientos. Háganlo con el hombro. Espero que lo estén haciendo para que vean el tipo de movimiento que están realizando. Movimiento posterior, o sea, voy hacia atrás. Muevan su hombro hacia atrás. ¿Sí? Luego la protracción, movimiento anterior hacia la parte delantera del cuerpo, del brazo a la altura del hombro. Paso mi hombro hacia adelante. ¿Sí? Y ya hablando, por ejemplo, de la columna vertebral, ¿qué movimientos tiene? Aquí no lo tenemos, pero ahorita se los enseño. La flexión lateral, doblar la columna vertebral hacia un lado.
sea, lateralmente, alejándonos de la línea central o media del cuerpo. Aquí no tenemos lateralización, ahorita lo vemos. Bueno, les voy a acabar de explicar esta diapositiva. Entonces, la columna aquí también puede hacer flexión, extensión, ¿sí? Extensión, hiperextensión. Esta que va hacia atrás, casi toda su cabecita, es una hiperextensión, ¿sí? Entonces es extensión, flexión e hiperextensión. Esto sería una hiperextensión. Y es que aquí esta cosa me molesta. Ahí está. Entonces, en los hombros también tenemos elevación y depresión, ¿sí? Aquí lo estamos viendo. Elevación y depresión. En los brazos tenemos flexión y extensión. Como en el miembro, también en el miembro inferior. Esto sería flexión y esto sería extensión. Y hay diferentes grados para esto. Y aquí vemos lo que ya habíamos visto en la otra, la lateralización, pero ahora es del miembro superior. Medial y lateral. Otros dos términos que tenemos también que utilizamos es la abducción, ¿sí? Abducción y aducción, que sería el movimiento contrario. Hacia acá sería abducción con D y para acá sería abducción. Nos alejamos de la línea media. ¿Sí? Nuestro miembro superior también hacemos extensión y flexión. En la pierna hacemos flexión y extensión. Y con Doctora, el miembro me inferior moleste. podemos hacer... ¿Mande? Una pregunta, ¿cree que pueda repetir la diapositiva 12? Disculpe que la moleste. ¿La 12? ¿La de terminología? Sí, por favor. ¿Está? Es lo que les acabo de mencionar. Depresión, mover una parte del cuerpo en dirección descendente, alejándola de la cabeza. Eversión. Ya vimos la eversión. Aquí la vemos otra. Mira, eversión. Girar el tobillo de forma que la planta del pie apunte al lado contrario de donde está ubicado el otro pie. Eversión. Ahorita se las muestro aquí. Inversión. Girar el tobillo de forma que la planta del pie apunte hacia el otro pie. Y aquí lo vemos. Aquí está la eversión hacia afuera y la inversión hacia adentro. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Sí, no, díganme. No, gracias. No, profesor. Bueno. Esta ya. Tracción, protracción, flexión lateral. Ya vimos. Luego. Hay muchas clasificaciones, o bueno, no muchas, varias clasificaciones de las articulaciones dependiendo del tipo de movimiento, dependiendo de las estructuras que lo componen, dependiendo si son dependiendo de las estructuras que lo componen, si son, de qué están compuestas, ¿sí? Algunas nada más están compuestas de fibras, otras tienen cartílago, otros incluso tienen líquido, ¿sí? Entonces, dependiendo de esto, hay varias clasificaciones. Si se mueven muchos, si no se mueven muchos, y hay varias clasificaciones. Entonces, ahorita no vamos a ahondar mucho en esto porque lo van a ver ahora que tengan
piel y músculo esquelético. Y ahorita nada más vamos a ver la que más tiene mayor movimiento. Entonces vamos a ver, de acuerdo al movimiento, podemos decir que las articulaciones son diartrosis, que tienen mucho movimiento, son muy móviles. Las sinartrosis, que no tienen ningún movimiento, o pero muy, solo en determinados momentos, como por ejemplo las del cráneo. El cráneo, ¿cuándo tienen movimiento esas articulaciones? A ver, díganme, ¿en qué momento tienen movimiento? A veces, ¿no? Bueno, en caso de que no se inflame el cerebro o haya mucho líquido cerebral, a lo mejor y se extienden. ¿No? No, por eso se hacen las acromegalias, porque unas cosotas grandototas, porque no tiene movimiento, no se mueve el cráneo, no se adapta, entonces no, pero ¿en qué momento sí tiene movimiento? Cuando somos bebés tenemos ¿qué? Sí, pero ¿cuándo tienen ese movimiento? No, en el momento del parto. En el momento del parto sí tienen movimiento, después ya esas se consolidan cuando ya nacen, a los meses se consolidan. Entonces, pero cuando están en el vientre materno y van a dar a luz las señoras, ahora no es cesárea, ¿verdad? Sino en un parto normal, esas articulaciones se desplazan los huesos uno sobre del otro para hacer más pequeño el cráneo y pueda pasar por el canal de parto. ¿Sí? Entonces, pero ya obviamente después del nacimiento ya no tienen ningún movimiento, se consolidan y ya no tienen ningún movimiento. Y a esas les llamamos sinartrosis. Y a las que tienen poco movimiento, anfiartrosis. ¿Sí? Entonces, quedamos que son las que tienen mayor movimiento, las de artrosis. ¿Sí? Tienen líquido sinovial. ¿Sí? Tienen cartílago de protección, tienen bolsas, tienen varias cosas, ¿sí? Las diartrosis sinoviales. Entonces, tipos de diartrosis son las articulaciones planas de deslizamiento como la acromio clavicular. Sí, ubican el acromion es una porción, una apófisis del hueso que tenemos en la espalda. ¿Cómo se llama? Escápula. En la escápula, exacto. Tenemos ahí una apófisis y se va a unir con la clavícula. Entonces, este tipo plano, y tiene movimiento de deslizamiento también, que es la acromio clavicular. Tenemos en bisagra, también hay desplazamiento en torno a un eje transversal a la articulación. Y los movimientos que va a tener este tipo de articulación son de flexión y extensión. Un ejemplo es el húmero cubital. Sí ubican, ¿verdad? El húmero y el cúbito en la extremidad superior. Sí. Sí. También tenemos una que se llama de pivote. Ahorita se las voy a mostrar. Tiene movimiento en torno a un eje que atraviesa en sentido longitudinal. También tenemos la bicondilia. Movimiento en torno a un eje con rotación limitada, en torno a un segundo eje, como la rodilla. O sea, si tiene movimiento limitado, ¿qué tipo de articulación es? Sinartrosis. Anfiartrosis. Poco movimiento, ¿sí? Tiene
limitado movimiento es un tipo anfiartrosis. Luego la condilia, se permite el movimiento en torno a dos ejes que se hallan en ángulo recto. Ujú. Y aquí vamos a ver algunos tipos de movimientos articulares y es otra clasificación, ¿sí? Uniaxiales, se mueven de delante hacia atrás, como lo vemos aquí. A ver si lo voy a agrandar. Uniaxiales, se mueven de adelante hacia atrás en un solo eje. Por ejemplo, la flexión-extensión de la articulación del codo. Y aquí lo estamos viendo, ¿sí? Movimientos de adelante hacia atrás, aquí también lo vemos. Y en esta otra también, aquí lo estamos viendo, en el hombro, cabeza, aquí lo vemos, ¿sí? Son movimientos de adelante hacia atrás, uniaxiales. Las biaxiales se mueven en dos ejes diferentes, por ejemplo, la abducción y la aducción. ¿Qué dijimos que era abducción? Cuando se aleja del eje, Cuando se aleja del eje. ¿Qué eje? Central, ¿Mandé? medial. No te escuché, pero no te entendí. Medial. Ah, ok, sí. Ujú. Y la aducción de una articulación, por ejemplo, la muñeca. Esta es la muñeca, aquí se equivocaron, pero así se mueve, ¿sí? Esta también, la del codo. La articulación del atlas y del axis, que son las primeras vértebras. Y uno de los movimientos. ¿Mandé? Girar la cadera. No te entendí. A ver otra vez, por favor. No, porque aquí está, ¿qué te está diciendo? La articulación del atlas, ¿qué dice? Se mueve en dos ejes diferentes. Y estas, aquí tiene una saliente, aquí no se ve, pero tiene una saliente que es la que embona y hace esto, mira, fíjate, aquí como está aquí, hace esto, este movimiento. Ajá, fíjense, ¿sí? O sea, lateralicen ustedes su cabeza. Ese es el movimiento. Ajá. Bueno, la articulación del hombro, sí lo puede hacer de adelante hacia atrás. Bueno, este es multiaxial porque tiene muchos movimientos, ¿sí? Pero también se le toma como parte de las biaxiales porque tiene el movimiento que estábamos diciendo, ¿sí? Dos ejes diferentes, ¿sí? Bueno, articulación de los dedos. Vean cómo se mueve hacia acá y hacia acá. Y este es multiaxial porque miren, todo, bueno, no es multiaxial. Es el tobillo, ¿no? Pero tiene cierto movimiento. Ujú. La multiaxial
principalmente es esta, ¿sí? Tiene todos los movimientos. Por eso es multiacción. Tiene todos los movimientos del hombro. Y aquí, miren, vamos a ver todos los movimientos articulares que tiene el hombro. Flexión, abducción o alejamiento, que es lo que decimos, rotación interna, extensión, aducción, acercamiento, rotación externa. Y aquí las estamos viendo. Ya son 6. Y aquí los estamos viendo. ¿Sí? Rotación interna, rotación externa. Acá también, miren, rotación interna, rotación externa. Aducción. Esta es flexión, extensión. Y aquí, aquí la rotación, el acercamiento. ¿Sí? Tenemos de deslizamiento, se deslizan unas sobre las otras, como en el caso de los huesos planos, por ejemplo, el movimiento de las vértebras. Y aquí estos movimientos que tienen las vértebras, huesos, ¿cómo es una vértebra? Pues es planita, ¿verdad? O sea, su superficie es plana, tanto la superior como la inferior, porque tiene que, acuérdense que entre las vértebras tenemos un cartílago y unas sustancias que nos permiten la extensión y todo sin que y soporte de peso, por soporte, por ejemplo, si brincamos y todo eso, nos permite el soporte sin que se lesione, ¿sí? Entonces, nos permite cierto movimiento. Y aquí vemos más ejemplos, ¿sí? Entonces, esferoidea, como la escápula y el húmero, son de tipo esferoidea, ¿sí? Tienen una cabeza y una cavidad a donde entran, ¿sí? El hombro, por ejemplo, el fémur, la pelvis, ¿sí? El coxal femoral, el yunque, el estribo, el astrágalo y el escafoides. Entonces, estos tienen este tipo de articulación. La trocleartrosis en bisagra o gíngimo. Fíjense cómo entran y hacen este tipo de movimiento. Entran y hacen este tipo de movimiento. Y en este caso, por ejemplo, el húmero y el cúbito, el fémur y la tibia, las falanges y la tibia y el astrálago. Tienen este tipo de articulación. Las elipsoidales. Ay, sí me fue el otro. Las elipsoidales, aquí las vemos, ¿sí? Occipito y atlas, temporal mandibular, radio y carpo, metacarpo y falanges, metatarso y falanges. Entonces hay la trocoide o pivote, aquí sí vemos. Ay, aquí vemos, ¿sí? Aquí está el pivote, entra aquí la otra articulación y nada más hace este movimiento alrededor hacia, ¿sí? Este es de pivote. En silla de montar, aquí vemos, ¿sí? ¿Este qué es? ¿Qué vértebras son estas? Ajá. Sí, ok. Y aquí está, ¿no? Silla de montar. ¿Qué movimientos tiene? Y aquí, pues no se ve por esta cosa, pero bueno. Las intercarpianas, la artroidea plana, ¿sí? Son las intercarpianas, el acromion y la clavícula, ¿sí?
Dice, a pesar de que cada plano tiene una relación con movimiento concreto, en la práctica se pueden dar diferentes movimientos con diferentes planos, aunque siempre existe un plano dominante. Entonces, siempre va a haber un plano y un eje dominantes hacia el movimiento, aunque puede haber, ya se acuerda que dijimos que podía haber incluso en relación a dos ejes. Y vamos a ver esto, movimientos articulares. Entonces, por ejemplo, la flexión es cuando un segmento corporal se acerca a otro, o sea, los ángulos se acortan, podemos decir también. Y cuando flexionamos nuestros ángulos, como aquí, se está cortando. Y en la extensión, cuando un segmento corporal se aleja al otro o cuando se abre ese ángulo, ¿sí? Se alarga el ángulo, aquí lo vemos. Eso sería extensión. Y vamos a ver la relación de los planos con los ejes y los movimientos. Aquí vemos el plano sagital, plano frontal y el plano transversal. ¿Con qué eje tiene relación? El sagital con el eje transversal, el frontal con el sagital y el transversal con el longitudinal. ¿Qué tipos de movimientos vamos a tener con estas dos relaciones? Flexión-extensión con el plano sagital y el eje transversal. Abducción y aducción, el frontal con el sagital. Y el transversal con el longitudinal, y que nos va a dar todas las rotaciones. Acá tengo otro también, así, que es lo mismo, nos va a decir los planos, sagital, frontal, transversal, el eje, transversal, ¿qué movimientos da? Flexión, extensión, el anteroposterior o abducción, el vertical, que es el longitudinal, es la rotación. ¿Y qué tipo de ejercicio podemos hacer o con qué tipo de ejercicio estamos haciendo esto? Por ejemplo, flexión, extensión con sentadillas. ¿Sí? Es un ejemplo. Abducción con apertura. Y rotación, por ejemplo, cuando hacemos un lanzamiento. O rotamos alguno de los miembros. Acá hay otros ejemplos. Flexión del antebrazo. Extensión del antebrazo. ¿Sí? Ya lo bajó en extensión. Flexión de la rodilla. Extensión de la rodilla. Aducción del brazo hacia la línea media. ¿Sí? Rotación de la cintura. Circunducción del brazo. O sea, da todo el movimiento. O sea, hace todo el círculo. La rotación de la cintura que nada más hace esto. ¿Sí? Porque no damos toda la vuelta, ¿verdad? Nada más así. Aducción del brazo. O sea, se aleja de la línea media. Flexión de la pierna, extensión de la pierna, y cuando lo hacemos más para atrás es la hiperextensión, ya sea de pierna, brazo o cabeza, como se los habíamos mencionado. Aquí hay otros tipos de movimientos también, que son abducción, rotación, flexión. ¿Y aquí qué se está flexionando? ¿Quién se flexiona aquí? La espalda. La espalda. ¿Pero qué? ¿Qué hueso ahí tenemos? La columna vertebral. La columna vertebral. Ah, y aquí es lateralización, ¿sí? Rotación, flexión, extensión, flexión, extensión. ¿Y este qué es? Se está alejando. Abducción. Los movimientos de los hombros. Esta cosa no es que... este ya lo vimos. Del codo. ¿Qué movimientos tiene el codo? Flexión, extensión, rotación interna y rotación externa. Aquí lo estamos viendo, ¿sí?
Movimientos articulares del tobillo, dorsiflexión, plantiflexión, hacia acá, inversión y eversión. Movimiento del tronco, flexión, extensión, hiperextensión. La cabeza hace inclinaciones, ya sea derecha e izquierda, y también rotaciones, derecha e izquierda. Circunducción, movimientos articulares se realizan en un segmento de forma que uno de los extremos describe una circunferencia tomando como base el otro extremo. ¿Sí? Se quedan todo el movimiento, todo el movimiento. Y los movimientos de la cadera, ¿sí? Flexión, pero si se fijan, no flexiona ni pie ni rodilla. ¿Sí? Es toda la pierna la que flexiona. Y aquí, extensión, toda la pierna en conjunto. No es ninguna parte del miembro inferior, es toda la pierna. Lo mismo la abducción, la aducción, la rotación externa y la rotación interna. Y esos movimientos, entonces, cuando tenemos el miembro inferior recto, entonces todos los movimientos son articulación de la cadera, la articulación de la cadera. Esta es la que está realizando el movimiento, sin que se flexione ni rodilla, ni tobillo, ni pie. Y es la última, gracias. ¿Dudas, preguntas? Creo que no. Profesora, muchas gracias. Gracias. No, gracias. Gracias. ¿No? Bueno. Pues entonces damos por terminado. Y y sean bienvenidos. En algún momento nos veremos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Que estén Muchas bien. gracias, Gracias, doctora. doctora. Hasta luego. Jóvenes, habla la doctora Delgado, la coordinadora de ciencias biomédicas. Un atento llamado para todas las actividades que estamos desarrollando con ustedes en vía Zoom. Es importante que estén a tiempo. Sí, están llegando algunos de ustedes muy, pero muy tarde. O se están Sí, yendo. los estamos invitando. Les recuerdo que el curso de inducción tiene una ponderación en calificación, es obligatorio. Y también se están saliendo muy temprano, ¿sí? Es curso. Entonces, sí les vamos a tomar en cuenta todas estas condiciones de trabajo. Tienen evaluación, tienen ponderación. La ponderación quiere decir que van a tener calificación. Recuerden que forma parte de sus actividades académicas. Por lo tanto, les pido de favor, sí, es una falta de respeto que estén entrando hasta la media o una hora después, cuando están nuestros ponentes. En ese sentido, pasen la voz entre ustedes grupos para poder ser puntuales. ¿Sí? Un máximo de 10 minutos de tolerancia para que podamos estar presentes en la actividad. ¿Sí? Entonces, pasen la voz. Nos vemos el día jueves, por favor, para los que les toca, los grupos que les toca. Muchas gracias. Que descansen. Nos vemos. Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Beatriz, Alejandra, ya se fue. Yo hasta ahorita abrí el chat. No, era un montón de tarde. No, y aparte se salieron muchos, eran 150 y tantos. Era 170 y tantos. Y a fin de cuentas terminaron 150 y tantos. El